Les damos la más cordial bienvenida al espacio de Diálogos USB, el cual es liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales y producido por la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, Decana de Estudios Profesionales, tiene el inmenso gusto de presentar en esta oportunidad a la profesora María Esther Vidal, quien pertenece al Departamento de Computación y Tecnología de la Información de la Universidad Simón Bolívar, con quien estaremos conversando sobre el tema de las ventajas y retos de la nube de los datos enlazados en la web. Bienvenida, profesora Vidal. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa la nube de los datos enlazados en la web? ¿Y qué significa publicar datos en la nube? La nube de los datos enlazados es un gran repositorio de datos, donde un dato es una pieza de información que describe a un ente del mundo real. Lo interesante de este gran repositorio es que todos los datos son públicos, cualquier persona puede accederlos. Y lo único que debe cumplir este ciudadano, esta persona, es tener una conexión a Internet y saber usar los servicios para poder acceder a estos datos. Estos datos están descritos en función de unos lenguajes que cumplen ciertos estándares que permiten no solamente describir el dato en función de sus propiedades, sino también describir el dato en función de las relaciones que existen entre él y otros datos. Entonces, por ejemplo, para ilustrar lo que significa un dato en este gran repositorio, digamos, queremos describir una enfermedad. Nosotros investigamos en enfermedades y queremos describir la enfermedad en función del tipo de enfermedad, de cuáles son los órganos que afecta esta enfermedad, de cuáles son las drogas que pueden ser usadas para describir esta enfermedad. Entonces, nosotros queremos que cualquier persona a nivel mundial pueda acceder a nuestra información y pueda saber de tener conocimiento de esta droga. Entonces existen estándares no solamente para decir que este elemento es una droga, que cuáles son las características de esa droga, sino también que existen relaciones entre esas drogas y las enfermedades que pueden ser tratadas, y esas enfermedades siguen un cierto estándar. Todo el mundo conoce, cuando digo enfermedad breast cancer, que se refieren al cáncer de seno, esté en el idioma en el que esté y esté en el país en el que esté. ¿Cuáles son los tipos de datos que pueden ser publicados y qué condiciones deben cumplir los datos para que puedan ser publicados? Cualquier tipo de dato, cualquier. De hecho, en la nube de los datos enlazados tenemos datos de gobierno, donde todos los datos que han sido generados por fondos públicos están publicados en el Cloud of Data, en este caso la nube de los datos enlazados, y hay países donde eso es una ley federal. Por ejemplo, en la Unión Europea, todos los datos generados con fondos del gobierno van eventualmente a parar a la nube de los datos enlazados. En Estados Unidos también hay una ley federal que exige que los institutos publiquen todos los datos que generan en formato abierto para que eventualmente vayan a parar a este gran repositorio. Institutos de investigación a nivel mundial que estudian enfermedades, que estudian posibles drogas, que estudian los análisis clínicos, los estudios clínicos que permiten decidir cuándo una droga puede ser aplicada para una enfermedad o cuándo un procedimiento puede ser aplicado para una enfermedad. Esos datos están allí, pero también hay información de museos. Hay museos que han publicado sus datos de cuáles son todos los recursos que están en el museo, también están publicados. Entonces, realmente cuando hablamos de datos, un dato es cualquier ente que esté en un cierto dominio del saber o en un cierto dominio a nivel general, universal, y lo único que tenemos que hacer es seguir los estándares para publicarlos. Entonces sí, se han establecido ciertos lineamientos para publicar los datos en este gran repositorio. Por ejemplo, todos los datos tienen que ser unívocamente identificables. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel universal tiene que haber una localidad en el Internet donde esté localizado ese dato y donde pueda a través de estos programas accederse a ese dato y conseguirse todas las propiedades del dato. Después tiene que haber
Se tienen que usar, por supuesto, los estándares para describirlo, se tienen que enlazar con otros datos similares que existen en este repositorio y se tienen que prestar servicios, se tienen que implementar servicios para consultar los datos. Entonces, si uno sigue esos lineamientos, por supuesto, tiene que haber expertos que sean los que se encarguen de hacer la publicación. Pero una vez que están publicados, esos datos están allí para que para cualquier ciudadano que quiera hacer uso de esos datos, ya sea para proyectos de investigación o para simplemente conocer más a su país, conocer más a sus autoridades, conocer más cómo se han sido votadas las leyes de su país, pueda perfectamente accederlo. ¿Cuáles son las ventajas de publicar los datos en la nube? Bueno, mira, empezando, tenemos transparencia. En el momento en que nosotros podemos, como investigadores, hacer públicos los resultados de nuestra investigación. Como gobierno podemos publicar la manera en la que han sido ejecutados los presupuestos, en qué ha sido gastado el presupuesto de educación, en qué ha sido gastado el presupuesto de investigación o salud. Esto permite transparencia, permite reusabilidad, porque si yo estoy investigando en drogas o estoy investigando en enfermedades y otra persona que está quizás investigando en las mismas enfermedades que yo estoy investigando, nosotros podemos enlazar nuestros datos, podemos compartir los resultados de nuestras investigaciones, empezamos a tener reusabilidad, transparencia, interoperabilidad y con eso podemos empezar a descubrir patrones que antes no podíamos descubrir porque cada quien tenía sus datos como entes aislados. Teníamos islas y de ninguna manera podíamos comunicar unos con otros. Siguiendo este patrón, no solamente tenemos los datos públicos, cualquier persona los puede acceder, sino que también los tenemos enlazados. Y al enlazarlos podemos utilizar muchísimas técnicas que están disponibles a nivel de minería de datos para descubrir patrones. ¿Quiénes actualmente son los principales clientes de estos recursos? En fin, ¿quiénes pueden usarlos y cómo usarlos? Muchísimos de los centros de investigación que están tratando, por ejemplo, de descubrir enfermedades, drogas que pueden ser tratadas que pueden tratar enfermedades existentes. Hay gente que está tratando de investigar sobre el Alzheimer y ver cuáles son las posibles drogas que podemos usar para esta enfermedad. Muchas empresas, muchas de las farmacéuticas, antes de decidir llevar a cabo un proyecto de una enfermedad, primero hacen estos experimentos a nivel de los datos para descubrir patrones, para estudiar la posibilidad de que una cierta droga pueda ser usada en una cierta enfermedad. Los gobiernos están tratando de entender las ciudades, cómo se consumen los recursos en las ciudades. Los ciudadanos que están tratando de llevar a cabo proyectos de ciudades inteligentes para entender mejor cómo se consumen los recursos en las diferentes ciudades, para entender cómo son los recursos que tenemos en nuestras bibliotecas, las publicaciones que existen. Es decir, cualquier ciudadano que quiera entender cómo está nuestra sociedad actualmente. Finalmente, ¿cuáles son los retos y proyecciones en este campo? Bueno, mira, nosotros tenemos retos, deberíamos empezar con retos locales, a nivel de la universidad, que nosotros como investigadores entendamos la utilidad de publicar los datos en la nube de los datos enlazados. Si tenemos un grupo de profesores que trabajan con enfermedades, o tenemos un grupo de profesores que trabajan con nuevos materiales, o tenemos profesores que trabajan con nuestra flora, nuestra fauna. Lo ideal sería que nos pusieran a la disposición estos datos para que nosotros pudiéramos publicarlos, pudiera Venezuela tener presencia en la nube de los datos enlazados. Después las instituciones, tanto públicas como privadas. El gobierno tiene que entender que todo dato que es generado con fondos del Estado es de los ciudadanos. Esta es la democratización de la información y hay que hacerlo público. Y después, a nivel latinoamericano, regional, Latinoamérica, lamentándolo mucho, todavía no tenemos presencia en el Cloud Link Data, pero hay movimientos. Hemos definido proyectos con instituciones internacionales donde estamos tratando de conseguir financiamiento para que Latinoamérica entre en la nube de los datos enlazados. Y después
Después, a nivel de la comunidad, los que investigamos en el área, sí, por supuesto, tenemos muchísimos retos todavía por delante. Esta nube de los datos enlazados en este momento tiene alrededor de 400 conjuntos de datos, y esos conjuntos de datos están constituidos por más de 30 millardos de datos. Y tenemos más de 500 millones de enlaces. Eso hay que accederlo. Aunque hay servicios para poder consultar esta gran base de datos, hay muchos retos desde el punto de vista técnico para que estas consultas se puedan evaluar de manera eficiente, que podamos garantizar que esos datos son confiables, que podamos decirle a un usuario que está consultando los datos cuál es la procedencia de los datos para que él confíe, porque si estamos tratando de descubrir relaciones entre drogas y enfermedades, nuestros científicos tienen que estar seguros de quién fue que publicó esos datos, qué grado de confianza tenemos en las relaciones que existen, para así poder también confiar en los descubrimientos que estamos haciendo. Entonces, como te digo, hay muchos retos, tenemos mucho camino por andar, pero lo interesante es que cuando empezamos con la nube de los datos enlazados en el 2006, apenas teníamos 10 conjuntos de datos, hoy ya tenemos 400, tenemos millardos de datos y cada día la nube crece más. Entonces, nuestro mensaje es que nos abramos a este gran movimiento, que tratemos de hacer que nuestros datos sean públicos, que los publiquemos siguiendo estos estándares para que los empecemos a compartir y podamos beneficiarnos no solamente de nosotros hacer nuestros datos públicos, sino de enlazarlos con otros datos y poder enriquecer nuestros descubrimientos. Profesora Vidal, muchísimas gracias por compartir con nosotros su conocimiento sobre las ventajas y retos de la nube de los datos enlazados en la web. Muchísimas gracias por la invitación y espero que podamos como comunidad beneficiarnos de este gran movimiento y también como país.